Primera de Juan capítulo 3. Son 24 versículos, hermanos, de este capítulo, y vamos a leerla de manera completa, todo el capítulo, los 24 versículos. Lo voy a hacer yo el primero, los que están aquí conmigo y con ustedes ahí en sus casas, el 2, el 3, y así, hermanos, hasta que nos podamos unir en el versículo 24. ¿Están ahí? ¿Aquí? Vamos a leerlo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesús, en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Juntos? Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí al principio de este capítulo, arriba, en sus Biblias, tiene un título que se llama Hijos de Dios. Y el tema de esta enseñanza tiene que ver con ese título. El tema de la enseñanza es 3 cosas. Aquí en este pasaje podemos encontrar muchas cosas que nos hablan de lo que tiene que hacer un hijo de Dios, pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en 3 que Dios nos mostró que tiene que tener un hijo de Dios. 3 cosas que reflejan que eres un hijo de Dios. Pero antes creo que es necesario que definamos qué es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, bueno, tal vez han escuchado o han llegado a escuchar que todos somos hijos de Dios. Pero quiero que sepan que esta frase de todos somos hijos de Dios no es verdad.
La realidad es que todos somos creación de Dios, cada uno de nosotros fuimos creados por Dios, Dios es nuestro creador, y sí, por ser su creación, Dios nos ama, pero no todos somos sus hijos. Dios y nosotros como hermanos que ya conocemos de Cristo, que ya somos hijos de Dios, quisiéramos que todos fueran hijos de Dios, pero desafortunadamente no es así. Entonces, ¿quién es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es todo aquel que ha reconocido que es pecador. Esto lo ha llevado a arrepentirse de sus pecados, ha creído en Jesucristo como el único que lo puede salvar, el único medio de la salvación, y lo ha recibido en su corazón, ha abierto las puertas de su corazón. Dice en Primera de Juan 1:2, es un versículo que conocemos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, o sea, poder, les dio la autoridad de ser hijos de Dios, de poder decir yo soy un hijo de Dios. Entonces esto es un hijo de Dios. Y Juan está escribiendo a creyentes, Juan está escribiendo a personas que ya habían aceptado en Cristo en su corazón, que ya pertenecían a una iglesia como muchos de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, dice ahí en el Evangelio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esa potestad que nos dio a nosotros por creer en Cristo, por abrirle la puerta de nuestro corazón. Si tú ya hiciste esto con fe y convicción, eres un hijo de Dios. Ahora, si tú no lo has hecho, si tú aún no has abierto la puerta de tu corazón a Cristo, si tú aún no te has arrepentido de tus pecados, no has reconocido que has hecho cosas que están mal, que son desagradables delante de Dios, hoy puede ser un buen día para que lo hagas, para que puedas pertenecer a esa familia, para que Cristo te adopte como uno de sus hijos. Y vamos a estudiar en este pasaje de Primera de Juan 3, tres cosas que reflejan que somos verdaderamente hijos de Dios, que reflejan que somos parte de esa familia. Es muy importante, hermanos, que comprendamos que un hijo de Dios es una persona que tiene que vivir de esta manera, que tiene que dejar el nombre de Dios en alto, que tiene que vivir verdaderamente como un hijo de Dios. Hay cosas que reflejan que nosotros, por ejemplo, una persona que hace ejercicio, pues se va a ver en su cuerpo, ¿no? Es una persona que refleja que está haciendo ejercicio. Una persona que, no sé, que es chef, muchas veces en cómo se viste, en la manera en la que cocina, bueno, en sus platillos va a reflejar eso. De la misma manera, hermanos, un futbolista, cualquier oficio, cualquier persona que se dedique a algo, va a reflejar con su físico, pero también con su forma de hablar, con su forma de expresarse. El tema de conversación que va a tener va a ser referente a eso. Entonces, va a reflejar que se está dedicando a eso. Nosotros, como hijos de Dios, y tenemos una profesión y también hablamos de eso, pero lo principal que tenemos que hacer como hijos de Dios es reflejar que somos verdaderamente hijos de Dios. Y antes de ver estas tres cosas, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta tarde que nos prestas para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas buenas que derramas sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres misericordioso para cada uno de tus hijos. Te pedimos que en esta tarde abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, para que podamos estudiar tu palabra, Señor, y comprender un poco más de todas las cosas, Señor, que tú has dejado para nosotros. Te pedimos, Señor, que no se quede solamente en lo que aprendemos los domingos, sino que diariamente podamos ir a tu palabra, escudriñarla, Señor, aprender más de ti, y que lo que aprendamos en esta tarde, Señor, se vea reflejado en nuestras vidas cada día. Te pedimos que estés con nosotros, que cuides a cada hermano en su hogar, y que ayudes, Señor, también a que la transmisión salga bien, que no haya ningún problema, Señor. Ayúdanos en este tiempo, nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres cosas que reflejan que eres un hijo de Dios. La primera, número 1, un hijo de Dios vive en santidad. Miren, dice el versículo 5. Primera de Juan 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Un verdadero hijo de Dios se distingue porque vive apartado del mundo.
Tal vez no se pueda vivir siempre físicamente apartado del mundo, porque no podemos encerrarnos en una burbuja y no salir de ahí y quedarnos siempre en casa y no, yo nunca voy a salir porque el mundo está mal. No podemos hacer eso. Dios permite que estemos en el mundo para que reflejemos eso, para que seamos una luz en el mundo. Físicamente no podemos aislarnos del mundo, pero sí podemos, hermanos, apartarnos espiritualmente. Sin importar dónde estemos, un hijo de Dios vive en santidad. No siempre vamos a estar, como les decía, apartados del mundo, pero el estar apartados, el no poder estar apartados físicamente del mundo, no significa que tengamos que hacer lo que el mundo hace, no significa que tengamos que imitar las acciones malas que el mundo está haciendo, no significa que tenemos que ceder a la corriente, a la presión del mundo. Si bien no podemos meternos en esa burbuja, sí podemos decidir, así como lo hizo Daniel ahí en Daniel 3, en Daniel 1, que decidió no contaminarse con la comida del rey, no probar alimento del rey porque se iba a contaminar. Así nosotros podemos tomar la decisión de no contaminarnos, de no tomar la misma actitud del mundo, como lo dice Romanos 12, no conformarnos a este siglo, no conformarnos con el mundo, no hacernos igual. Entonces, hermanos, un hijo de Dios debe vivir en santidad. Jesús vino a este mundo para hacernos libres del pecado. Nuevamente dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo vino a morir para que cada uno de los pecados que nosotros tenemos los podamos llevar a Él, reconociendo esa necesidad que tenemos de Él, reconociendo que somos pecadores y que nuestra carne nos hace pecar, y sometiendo nuestra voluntad y nuestra carne a Él. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. En Cristo podemos ser más que vencedores, de manera que aquellos pecados que íbamos arrastrando en nuestra vida pasada, que iban arraigados a nuestra carne, ya no tienen que estar ahí. Con la ayuda de Dios podemos vencerlos y tomar la decisión de no volver a esclavizarnos al pecado. Si bien, hermanos, nadie puede ser perfecto, nadie, ni los pastores que tienen muchos años, ni el recién convertido pueden llegar a ser perfectos, porque solamente Cristo fue perfecto. Podemos decidir no pecar, podemos decidir no contaminarnos, no ceder a la carne. Un hijo de Dios no practica el pecado, dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando se habla de practicar el pecado, hermanos, no nos estamos refiriendo a alguien perfecto que nunca peca. Hace referencia a un hábito constante de pecar. Muchas personas, y a veces parecería que no es así, hermanos, pero la realidad es que muchos cristianos que están yendo domingo tras domingo a la iglesia, que realmente uno puede verlos y pensar que son muy espirituales, están arrastrando pecados, están practicando el pecado, están haciendo un hábito el pecado. Y yo sé, hermanos, que nadie puede ser perfecto y que en algún punto todas las personas podemos llegar a pecar. El problema es cuando no nos arrepentimos y empieza a pasar tiempo y seguimos otro día más y pecamos, y otro día más y pecamos, y pasan los días y nosotros seguimos pecando hasta que llega un punto en el que ya no nos importa, ya no nos sentimos culpables, porque la culpa, hermano, nos ayuda para sentirnos mal porque somos pecadores, y esa culpa nos lleva a arrepentirnos delante de Dios. El problema es cuando nada más nos sentimos culpables, pero esa culpa no nos lleva a nada, solamente nos lleva a estar tristes, a sentirnos mal, pero no a arrepentirnos. Dios quiere y Dios permite esa culpa en nuestra vida para que vayamos y nos arrepintamos, no solamente para hacernos sentir mal, tiene un propósito. Pero muchas veces cuando una persona está pecado tras pecado y tras pecado, hasta hacer una práctica del pecado en su vida, pasa eso, que ya no se da cuenta, que ya no siente ni siquiera esa culpa. Y es que es necesario, hermanos, que nos arrepintamos, y ese arrepentimiento tiene que ver con dar un giro de 180 grados, es decir, cambiar totalmente la dirección en la que iba, cambiar de un lado a otro, empezar a caminar de una manera diferente y olvidarme de todas esas cosas que estaba haciendo mal. Pero muchas veces, y muchos cristianos siguen arrastrando pecados que anteriormente estaban cometiendo, y tenemos que cuidar, hermanos, no hacerlo. Esa culpa que nosotros sentimos cuando pecamos tiene que mover nuestro corazón a arrepentirnos. Un hijo de Dios no es alguien perfecto, porque solo Cristo pudo ser perfecto.
pero un hijo de Dios tampoco practica el pecado constantemente en su vida. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo están viviendo su vida? Que reflexionen, que mediten. Yo no quiero saber si son pecadores o qué pecados cometen. Eso es algo que deben de saber solamente ustedes y Dios. Y si necesitan ayuda, hermanos, pueden acercarse a otros hermanos, pueden ir con el pastor, conmigo, con algún hermano que les pueda dar consejo. Pero principalmente es necesario que si están viviendo en pecado, vayan a Dios y reconozcan esos pecados, se arrepientan, cambien, dejen todo eso. Con la ayuda de Dios es posible, aunque lleven años, hermanos, con un vicio, con un problema, con un pecado, pueden dejarlo si Dios está con ustedes. Estás viviendo en santidad, estás viviendo apartado del pecado, quizá no físicamente apartado del mundo, pero sí apartado espiritualmente de todas esas cosas que no agradan a Dios. Que te das cuenta de las cosas que están mal en el mundo, o te has acostumbrado a ver cosas inmorales, cosas que no agradan a Dios y ya te acostumbraste. ¿Notas la diferencia entre lo bueno y lo malo? Las personas ven que eres diferente de acuerdo a tu testimonio, ven un cambio en ti, eres luz en el mundo. Un hijo de Dios debe vivir apartado del pecado, como lo dijo Pablo ahí en Romanos 12. Así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, hermanos, estaba diciendo Pablo, os ruego, les suplico que presenten sus cuerpos como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, y es un culto racional, es un culto que tenemos que entender, hermanos. Así que, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Un hijo de Dios se ve reflejado en su vida porque vive en santidad. Segundo lugar, hermanos, cosas que reflejan que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios ama a su hermano. Dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice el versículo 13 al 15. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Muchas veces, hermanos, y bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, en nuestra iglesia y en muchas iglesias cristianas a decirnos hermanos. Es algo que, pues ya inclusive lo hacemos, yo creo que por costumbre, ¿no? Por ejemplo, como jóvenes, pues sí nos llamamos por nuestro nombre, pero cuando vemos a alguien mayor en la iglesia, pues le decimos hermano, con ese respeto y con ese cariño también. El problema es que muchas veces, hermanos, esa palabra hermanos se llega a ser una costumbre y una muletilla que ya usamos sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo. Y es que quiero que reflexionemos en esto. Si cuando aceptamos a Cristo nos hacemos hijos de Dios, quiere decir que realmente Dios nos está adoptando y que sí somos hermanos, que nos debemos tratar de esa manera, como la palabra lo dice, como hermanos, con ese amor, con ese sentimiento de hermandad. No solamente usar esa palabra por costumbre o porque, bueno, así se nos acostumbró a decir, o así tengo que decir, sino reflexionar en esa hermandad que sentimos. Si realmente somos hijos de Dios, esto se va a ver reflejado en el amor con el que vamos a amar, no solamente a los que me caen bien, sino a todos los hermanos de la iglesia. Quiero que imaginemos una familia en donde, supongamos que son 5 o 6 hermanos, como las familias grandes que llegamos a conocer. En esta familia, los hermanos se dicen que se aman y los papás dicen, no, es que mis hijos se aman, siempre se han llevado bien, siempre han tenido una buena relación. Y tú le preguntas a los hijos, oye, ¿y qué necesidades tiene tu hermano? ¿Sabes qué necesidades tiene? Y el hermano te dice, no, pues no sé. Ok, ¿y sabes pues qué luchas tiene? ¿Por qué problemas está pasando? Pues no, es que nunca me cuenta nada, nunca hablamos, casi nunca lo veo, nunca le he mandado un mensaje. Sé que ahí anda porque luego de repente me lo encuentro, pero pues no sé.
¿Ustedes creen que realmente estos hermanos se aman? ¿Ustedes creen que realmente hay unidad entre estos hermanos? Y muchas veces, hermanos, así como esta pequeña ilustración llega a pasar en nuestras iglesias, vemos a los hermanos y decimos, bueno, yo creo que está bien porque vino a la iglesia, ahí está. Pero no hay ese acercamiento real para conocernos. Solamente a veces vemos a las personas, pero no las vemos para ver qué necesidades tienen, qué lo puedo ayudar, sino voy a ver para quizá en mi mente juzgarlo o solamente por verlo, pero no estamos viendo a detalle, hermanos, lo que Dios quiere que veamos sus necesidades espirituales, las cosas que necesita. Si amamos a nuestros hermanos, lo tenemos que ayudar a crecer. ¿Pueden leer el versículo 17 nuevamente, por favor? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí está hablando de una necesidad física, ¿no? Dice, el que tiene bienes, su hermano tiene necesidad y lo ve que está sufriendo, lo ve que necesita cosas y dice en su corazón, no, yo no lo voy a ayudar porque pues que él se busque las cosas suyas, o a mí me costaron, ¿por qué le voy a ayudar a él? Hasta hablando de esa necesidad, más hablando de las cosas materiales, pero hay una necesidad también espiritual en los hermanos que debería preocuparnos. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, no solamente nos va a interesar que estén bien físicamente y materialmente, sino también espiritualmente. Y principalmente espiritualmente. ¿Qué necesidades espirituales puede tener, hermano? Bueno, en primer lugar, pues oración. Todos nosotros, hermanos, todos necesitamos oración. Todos necesitamos orar unos por otros y que oren también por nosotros. Y bueno, hay otras necesidades espirituales que se deben de atender, como un discipulado, como la visitación, como quizá un estudio de la Biblia, consejería, exhortación, ánimo, muchas, hermanos, que podemos acercarnos, y no solamente con, bueno, es que ese hermano pues se ve que es buena onda, o ese hermano me cae bien, sino con cada uno de los hermanos que están en nuestra iglesia, o que conozcamos de otras iglesias. Deberíamos tener ese corazón de hermanos para acercarnos a ellos. Yo sé que no se puede cubrir todos en una hora, o que no podemos visitar a todos el mismo día, pero podemos planear, hermanos, de vez en cuando visitar. Es que este hermano casi no hablo con él, voy a ir a visitarlo, voy a mandarle un mensaje de cómo está, y les apuesto, hermanos, que eso va a ser de ánimo, que eso les va a ayudar. Estoy seguro de que eso va a ayudarlos a sentirse mejor. El hecho de que un hermano se acerque a ti y te diga, estoy orando por ti, ¿cómo vas de eso que contaste en una acción de gracias, o en una petición, o un miércoles de oración, escuché que dijiste eso, cómo vas, he estado orando por ti? De verdad que esas cosas te llenan de ánimo, y es lo que Dios quiere, y por eso quiere que estemos en la iglesia. Dios nos mandó a alcanzar a la gente perdida del mundo, pero que las llevemos a la iglesia, porque Dios sabe que la iglesia es esa familia que te va a ayudar a crecer, a desarrollarte, a alcanzar tus dones, a alcanzar tu propósito que Dios tiene planeado para ti. Así que debemos ayudar a ese crecimiento en los hermanos, a todos en general, mostrarles ese amor, darles las cosas que necesitan, quizá materialmente en la medida que podamos, pero principalmente espiritualmente. Si se ama al hermano, no se le debe juzgar. Dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cristo no instituyó la iglesia para que vengamos a poner la vista en las personas, en los hermanos. Cristo instituyó la iglesia para que pongamos la vista en Él, a través de su palabra, a través de lo que estamos aprendiendo de Él, que cuando alabemos a Dios, que nos concentremos y nos enfoquemos en alabar a Dios, en lo que estamos haciendo para Dios y no en los hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Cristo vino a este mundo a instituir su iglesia para que nosotros pongamos la vista en Él. Y ya de por sí, hermanos, el mundo nos aborrece como cristianos, ya de por sí somos rechazados, ya de por sí el mundo no nos quiere por ser cristianos, y más hoy en día el mundo nos tacha de muchas cosas solamente por ser cristianos. Y aquí lo dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, que no se les haga raro si el mundo no los quiere, si el mundo los rechaza, si el mundo los hace de lado, no se les haga extraño, porque esto va a pasar. Dice también en el versículo 1,
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo nos aborrece porque no conoce a Dios, porque solamente conoce las ideologías que están en el mundo, solamente conoce las filosofías de este mundo, pero se han olvidado de Dios. Pero nosotros que conocemos a Dios somos rechazados. Y esto no se nos debe de hacer raro porque Juan lo decía, Dios sabía que íbamos a ser rechazados. Pero si ya de por sí el mundo nos juzga y nos aborrece, ¿no creen que ya es suficiente para que también en la iglesia seamos juzgados y aborrecidos por los demás hermanos? La iglesia, hermanos, no es un museo para ir a ver a personas perfectas. La iglesia es un hospital de almas enfermas que necesitan ayuda, hermanos. Miren, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Dice el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo estamos mirando a los hermanos de la iglesia? ¿Los estamos mirando con amor o con juicio? ¿Te preocupan realmente las necesidades, tanto materiales como espirituales, de tus hermanos? ¿Te interesa realmente? ¿Estás realmente orando por los hermanos? Cuando dices voy a orar por ti, ¿realmente lo estás diciendo con convicción de que vas a orar por él? Hermanos, en lugar de juzgar, de ver a las personas, acerquémonos a mostrarles ese amor. Cristo se acercó a pecadores, pero Él no se acercaba para hacer público su pecado o para señalarlos. Cristo se acercaba con amor para perdonarlos, para guiarlos hacia la voluntad de Dios, para decirles que los amaba. Y ese fue el amor, ese amor que les mostró Jesucristo, fue lo que los llevó a cambiar. En una iglesia, hermanos, si nosotros vemos que alguien está mal, no estoy diciendo que aceptemos cualquier cosa en nuestra iglesia, ni que no notemos lo que está mal. Si notamos algo, hermanos, que no agrada a Dios en un hermano, en vez de juzgar y en nuestra mente sin decir nada, solamente estamos juzgando o se lo decimos al de al lado, mostrémosle amor, con amor, hermanos. Porque cuando una persona se siente juzgada, muy difícil va a cambiar, porque es nuestra naturaleza. Cuando una persona nos dice que estamos mal, por naturaleza buscamos defendernos y poner pretextos, y esos pretextos me dicen, no, pues ahora lo voy a hacer más. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo hagamos con amor, que nos acerquemos con ese amor y que con amor y con la palabra de Dios le mostremos por qué Dios, no nosotros, por qué Dios dice que debemos cambiar ciertas cosas o que debemos comportarnos de cierta manera si queremos realmente ser hijos de Dios, pero hacerlo con amor y con la palabra de Dios, no con nuestras palabras, no con lo que nosotros pensamos, no con la idea que yo tengo, sino con la voluntad de Dios, con lo que la palabra de Dios dice. Así que otra cosa que refleja, hermanos, que somos hijos de Dios es que un hijo de Dios ama a su hermano, y ese amor lo lleva a ayudarlo a crecer, y ese amor lo lleva a no juzgarlo, sino a ayudarlo a cambiar, pero con amor, de acuerdo a la voluntad de Dios. 3 cosas que reflejan que eres un hijo de Dios. Número 3, un hijo de Dios obedece sus mandamientos. Todo padre, pues yo me imagino que quiere que sus hijos sean obedientes. Todo padre quiere tener hijos que pues le hagan caso, que sepan hacer las cosas, que atiendan a su llamado. Es lo que todo padre quiere. Y Dios quiere lo mismo de nosotros. Dios quiere hijos que le obedezcan, que estén dispuestos a guardar sus mandamientos, que estén dispuestos a hacer su voluntad, que estén dispuestos a hacer lo que Él quiere. Tenemos que hacer lo que es agradable delante de Dios. Bien, vamos a ir a 1 de Juan 3 nuevamente, el versículo 22. 1 de Juan 3, 22. Vamos a leerlo juntos. Dice: y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hacemos las cosas
que son agradables delante de Él. Hermanos, solo hay dos caminos. O hacemos lo que agrada a Dios, o hacemos lo que agrada a la carne. Y esta lucha es una lucha que vamos a tener siempre. Vamos a tener que luchar como hijos de Dios entre hacer las cosas que nuestra carne quiere o hacer las cosas que quiere Dios. Dice ahí, vamos a ir a Gálatas. Ahora, Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Yo leo el versículo 16, ustedes el 17 y nos unimos en el 24. ¿Ya están ahí? Dice así el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, para que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice el versículo 16, al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, son contrarios. Y el Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nos habla de esa lucha que se tiene entre lo espiritual y lo carnal. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice el versículo 24, pero los que son de Cristo, es decir, los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. La santidad, hermanos, no solamente es no pecar, no solamente es no hacer lo malo. La santidad es hacer lo que agrada a Dios también. Hay un chiste que bueno, es un chiste como para niños, ¿no? Que dice que un niño le pregunta a su maestra, maestra, ¿usted me regañaría por algo que no hice? Y la maestra le dice, no, ¿cómo te voy a regañar por algo que no hiciste? Entonces el niño le vuelve a preguntar, pero maestra, ¿usted está segura que no me regañaría por algo que yo no hice? Y la maestra segura, es que no te puedo regañar por algo que tú no hiciste. Y el niño le dice, qué bueno maestra, porque no hice mi tarea, entonces no me va a regañar. Y este chiste, hermanos, puede ser algo pues cómico, pero a veces nos pasa así con Dios. Le decimos a Dios, Dios, tú no vas a regañar por algo que no hice, ¿verdad? Y Dios nos dice que no solamente no tenemos que hacer cosas que no agradan a Dios, cosas malas, sino que tenemos que hacer cosas que agradan a Dios. Muchas veces nos conformamos con el solamente lo mínimo de, bueno, es que yo no peco, es que yo no hago lo malo, y que también es una mentira, hermanos, porque todos realmente pecamos. Pero muchas veces pensamos en, pues es que si yo no me porto mal, es que si yo obedezco, es que si yo hago buenas obras, ya con eso. Pero es necesario hacer cosas que agradan a Dios. Es necesario, y cosas muy sencillas como ir a la iglesia, eso agrada a Dios, pero no solamente eso, hay más cosas que podemos hacer, el servir en la iglesia, el ayudar a otros, el hacer buenas obras, y todas esas cosas, hermanos, no nos van a dar la salvación, ni nos van a hacer mejores que los demás, porque es lo que Dios quiere de un hijo de Dios. No es que por hacer esas cosas nosotros vamos a recibir más cosas y vamos a ser mejores, y Dios nos va a querer más.
Dios ama a todos sus hijos de la misma manera y a cada uno le dio ciertos dones y le va a pedir cuentas de esos dones. Pero qué tristeza que cuando estemos delante de la presencia de Dios y nos diga, yo te di estos dones, yo te di estas cosas para que las usaras, para que hicieras con ellos cosas agradables delante de mí, y que nos pregunte, ¿qué hiciste con esos dones? Yo no pequé, yo no hice lo malo, nada más. Pero ¿qué traes? ¿Qué traes en tus manos? ¿Qué coronas ganaste para mí? Nada, yo no gané nada, pero no hice lo malo. Yo trataba de no pecar, cuando pecaba me arrepentía. Pero no es solamente eso, hermanos. Dios quiere que hagamos cosas agradables delante de Él, para que cuando estemos en su presencia, Dios nos diga que fuimos siervos fieles, fuimos siervos que utilizamos esos dones que Él nos dio para hacer cosas agradables delante de Él, para alcanzar ese propósito que Dios tenía para con nosotros. Dios no te va a juzgar por los dones que no tienes, hermano. Si tú no tienes el don de liderazgo, de prescindir, no tienes el don de misericordia, quizá no tienes el don de la enseñanza, no tienes el don de la predicación, Dios no te va a juzgar por los dones que no tienes. Dios te va a juzgar por los dones que tienes, que Él te dio. Así que hay que usar esos dones. Miren, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, cada uno tiene diferentes dones según la gracia de Dios en nosotros. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué dice? Úsese conforme a la medida de la fe. Si el del servicio, úsese en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, úselo en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero dice, úsese conforme a la medida de la fe. Dios quiere que usemos esos dones, que hagamos cosas agradables delante de Él con esos dones que Él nos está dando. ¿Estamos utilizando nuestros dones, hermanos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios con estos dones que Él nos ha dado? Un hijo de Dios se va a ver reflejado, quizás no se va a ver reflejado en todos los lugares, pero principalmente se va a ver reflejado en la iglesia si se ve que está utilizando los dones que Él le dio. Y si tienes dones que también puedas hacer en el mundo, que puedas hacer allá afuera, fuera de la iglesia, utilízalos. Todas las cosas que Dios te ha dado tienen que utilizarse para agradar a Dios. Un hijo de Dios obedece. Un hijo de Dios obedece a su Padre. El que guarda sus mandamientos es porque conoce al Padre, es porque conoce a Dios. Miren, dice el versículo 24 de 1 de Juan 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Un hijo de Dios obedece porque conoce a su Padre. Ya no es necesario que alguien te esté diciendo qué hacer. Él mismo sabe lo que el Padre quiere. ¿Por qué? Porque ha estudiado su palabra. Porque en su palabra ha visto lo que agrada a Dios. Y Él sabe ya diferenciar lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo que tiene que hacer. Sabe guardar sus mandamientos. Esto nos habla de esa comunión que se tiene. Una relación personal con Dios, una relación cercana. Como hijos de Dios tenemos que mantener una relación personal y cercana con Dios de manera diaria y con prioridad. Estamos obedeciendo a Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros dones y lo estamos haciendo. ¿Eres un hijo de Dios obediente o eres un hijo de Dios desobediente? Tal vez a veces no vamos a entender por qué Dios quiere que hagamos algunas cosas, o no entendemos por qué pasan ciertas cosas si somos hijos de Dios. Pero no tenemos que entenderlo, hermanos. Tenemos solamente que obedecer a Dios, someternos a su voluntad. Todas las cosas a los hijos de Dios les van a ayudar a bien y el final va a ser perfecto. Dios tiene un plan perfecto para la situación en la cual estás pasando. Dios tiene un plan perfecto para ti. Él va a estar contigo como un padre, permitiendo que luches por un poco quizá, que trabajes, pero Él está vigilando de cerca, Él te está viendo de cerca,
para ayudarte cuando sea necesario. Dios no permanece lejos, a menos que nosotros nos alejemos, pero Él siempre quiere estar cerca, y aunque por un momento tengamos que estar sufriendo un poco, Él está ahí, y cuando nosotros necesitamos ayuda, cuando nosotros caigamos, Él está ahí para levantarnos. Así que obedezcamos, permanezcamos cerca de Él. Hermanos, realmente somos hijos de Dios, realmente estamos viviendo como hijos de Dios. Miren, yo no puedo decir si aceptaste bien a Cristo o si realmente aceptaste a Cristo o no. Eso es algo que tú tienes que saber y tienes que estar seguro de si la decisión que tomaste cuando levantaste la mano para aceptar a Cristo, de si cuando oraste realmente estabas pensando en que hemos pecado, en que somos pecadores, y si realmente te arrepentiste y cuando dijiste a Cristo, quiero que entres a mi corazón, si realmente lo dijiste con fe. Eso es algo que tú tienes que meditar, hermano, es algo que tú tienes que saber, y de lo cual, si no estás seguro, te invito a acercarte a algún hermano para poder platicar y que puedas estar seguro de que eres salvo, de que al morir vas a ir a la presencia de Cristo, de que cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, realmente lo hiciste con esa seguridad, lo dijiste con esa fe, con esa certeza de que Cristo podía salvarte. Pero si ya eres hijo de Dios, hermano, si tú ya lo hiciste y estás consciente y seguro de que lo hiciste, te invito a vivir reflejando, no solamente en la iglesia, en todo el mundo, que realmente eres un hijo de Dios. Hoy en día vemos cómo el mundo se está perdiendo. Personas están cayendo en ideas, en ideologías, en filosofías del mundo, creadas por Satanás para ganar almas. Mismas personas que iban a las iglesias, que se estaban acercando a iglesias, hermanos de las iglesias, se están perdiendo por estas filosofías e ideologías, hermanos. Pero nosotros podemos ser diferentes, podemos tener una mentalidad de hijos de Dios. ¿Ya eres un hijo de Dios? La invitación es esta, a que vivas como un verdadero hijo de Dios, que vivas en santidad, que ames a tus hermanos, que, como lo cual lo dicen muchos versículos, ese amor de hermanos, que realmente sientas esa necesidad de ayudarlos, de preocuparte por ellos, que no solamente digamos hermanos por decir o por costumbre, sino con convicción, con el corazón. Necesitamos obedecer a Dios, que sea un reflejo de que Dios es nuestro Padre, que reflejemos al mundo que Dios es nuestro Padre. Y si tú no eres hijo de Dios, o si tienes dudas de si realmente eres un hijo de Dios, te invito a que hoy lo puedas hacer. Dios te ama como su creación, pero Él quiere amarte como un hijo. Dios te está llamando a que lo conozcas como su Padre, no solamente que lo conozcas como tu Creador, sino que lo puedas conocer como tu Padre. A Dios no le importa lo que has vivido, le importa tu futuro y la decisión que vas a tomar. Dios quiere llamarte hijo. ¿Vas a rechazarlo? Si tú quieres venir a Cristo hoy para ser hijo de Dios, no dejes que los pensamientos, que la duda, que el miedo, que la vergüenza te lo impidan. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque eres bueno con nosotros, Señor, porque nos amas de tal manera, Señor, que decidiste enviar a Cristo al mundo a morir por nosotros, Señor, a sufrir en la cruz, algo que nosotros merecíamos, Señor, por ser pecadores. Cristo no pecó y nosotros sí pecamos, pero nos amaste tanto, Señor, que a pesar de que Cristo no pecó, Él murió por nuestros pecados. Murió para que tú y yo podamos ser salvos y que podamos decir que somos hijos de Dios. Pero todo depende de una decisión, Señor. Te pido por esas personas, Señor, que quizá el día de hoy no han tenido la oportunidad, Señor, de conocer, de que alguien se les acerque a hablarles de tu evangelio, a hablarles de Cristo, a hablarles de ese sacrificio, a hablarles de que hay otra oportunidad, de que hay otro camino, Señor. Y te pido, Señor, también por esas personas que hoy están teniendo esta oportunidad, Señor. Personas que son tu creación, pero aún no son tus hijos. Te pido, Señor, que no dejen pasar esta oportunidad que tú les estás dando, Señor. No sabemos si se pueda presentar nuevamente, Señor. Ten misericordia de ellos. Y así, orando, quiero preguntarte esto. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Realmente has aceptado a Cristo en tu corazón?
para poder ser hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Crees en Cristo? Si no lo has hecho y quieres hacerlo, te invito a hacer esta oración. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo aquello, Señor, que no te agrada a ti. Te pido que me ayudes a cambiar, Señor, esas cosas que me están estorbando, Señor, que me han hecho pecar. Te pido que me perdones. Reconozco que eres el único que puede salvarme. Reconozco que viniste a dar tu vida por mí para que yo pudiera ser salvo. Y es por eso que quiero abrirte la puerta de mi corazón para que entres y mores en mi corazón, para tener ese encuentro personal contigo. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir como un hijo tuyo, que realmente ahora, Señor, si estoy abriendo la puerta de mi corazón verdaderamente, que pueda vivir como un hijo tuyo, que pueda reflejar al mundo que soy tu hijo. Y Señor, te pido por aquellos que ya hemos recibido, Señor, incluyéndome, ya te hemos recibido en nuestro corazón, para que día con día, Señor, podamos vivir de la manera que te agrada a ti, que podamos reflejar al mundo que somos diferentes porque somos tus hijos, que a través de los hijos se pueda conocer al Padre, Señor. Ayúdanos a ser esos hijos, Señor, que alaban, que glorifican a su Padre. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y te agradecemos por todas las bendiciones que tú nos das en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar.